Dulce Refugio. ¿Cómo están? Hola chicos, es un gusto saludarles en este día donde traemos una enseñanza muy importante de la palabra del Señor. Y esta enseñanza habla sobre la obediencia. Hoy vamos a platicar sobre la vida de dos hombres que Dios eligió para su servicio. Estos hombres se trata de dos profetas muy importantes. Uno de ellos de nombre Elí. Su nombre era Elí. Y el otro profeta del que vamos a hablar se llama Samuel. El profeta Elí fue elegido por Dios, pero tuvo un problema serio. ¿Cuál era este problema? Que no siempre era obediente. En ocasiones era obediente, no siempre era obediente. ¿Cuál era la desobediencia de ellos? Se trata de que los hijos de Elí eran malvados, hacían trampas, cobraban lo que no les correspondía debidamente y eran unos sinvergüenzas. Y ellos trabajaban en el templo del Señor o en el tabernáculo elegido para Dios, donde toda la gente hacía sus sacrificios. Y entonces ellos hacían trampa y muchas veces utilizaban la fuerza para obligar a la gente a que cumpliera con los requisitos que ellos marcaban. Esto enfureció mucho a la gente, al pueblo de Israel. Y resulta que en varias ocasiones se quejaron. Muchos de ellos se quejaron con el profeta Elí diciéndoles: oye, tus hijos hacen estas maldades. Y él no hacía nada al respecto, no los corregía de manera correcta. Y ellos seguían haciendo sus trampas, hasta que nuestro Dios en varias ocasiones le hizo advertencias a Elí, pero él no escuchó. Vamos a leer lo que dice nuestro pasaje en Primera de Samuel 2, del 12 al 15. ¿Todos traen su Biblia? Eso es, qué bueno que todos traigan su Biblia. Bueno, pues vamos a dar lectura a Primera de Samuel 2, 12 al 15, que dice de la siguiente forma: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Este pasaje quiere decir, como lo mencioné hace un rato, que los dos hijos de Elí conocían de Dios, pero no lo obedecían. No tenían temor de Dios, no tenían ese respeto. ¿Y por qué no tenían ese respeto a Dios? Porque no respetaban a su prójimo. Así es que nosotros, cada uno de ustedes, si dicen que han creído en Cristo Jesús, tienen que respetar a su prójimo. Y lo que no te gusta que a ti te hagan, tú no debes de hacerlo a los demás. Vamos a seguir con nuestra lectura. Hay algo muy importante que debemos mencionar. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba en guerra, estaba haciendo batallas contra sus enemigos, que eran los filisteos. Empezamos y quiero dar algunos datos muy importantes sobre Elí. Él funcionaba y trabajaba para el pueblo, fue elegido por Dios para hacer su obra en el pueblo, y él tenía la función de ser profeta, de ser sacerdote, de ser maestro, pero también era juez. Así es que él tenía la obligación de supervisar y de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Pero qué cosa tan complicada
el hecho de que él tenía que enseñar lo que la palabra del Señor hablaba al pueblo de Israel, pero él no que estaba cumpliendo de forma completa al corregir a sus hijos, sino toleraba que sus hijos hicieran cosas indebidas. De hecho, el profeta Elí fue maestro de Samuel. Toda esta desobediencia que fue acumulando Elí le trajo consecuencias muy fuertes, muy desagradables. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Uno, que por la desobediencia de él y que a su vez todo el pueblo de Israel también estaba desobedeciendo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? Resulta que si el encargado, el responsable de hacer cumplir la ley de Dios, de hacer cumplir su palabra, no la llevaba a efecto de manera correcta, pues los demás decían, pues si el juez, el profeta, no lo cumple, nosotros tampoco. Entonces todo el pueblo empezó a desobedecer a Dios, y esto trajo como consecuencia de que perdieran la batalla. En esa batalla perdieron más de 30,000 soldados de Israel. Fíjense qué grave. Entonces esa fue la primera consecuencia. También durante esa batalla los hijos de Elí fallecieron. Cuando Elí se enteró de la noticia, sucedió algo muy fuerte. Se fue de espaldas, se golpeó la cabeza y se murió. Y también menciona la palabra del Señor que su nuera, al enterarse de todos estos hechos, también falleció. Ella estaba a punto de dar a luz un bebé y en ese ínter ella falleció. Y por último, y algo muy grave, ¿recuerdan el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de Dios, que era un símbolo muy importante, un símbolo espiritual muy importante para el pueblo de Israel? Pues en esa batalla los enemigos lograron capturarla y se la llevaron. Fue un desastre todo esto. Bien, ya platicamos mucho sobre Elí. Ahora vamos a platicar algo sobre Samuel. Samuel desde pequeño fue elegido para que él aprendiera las labores de ser sacerdote. Y desde muy pequeño lo llevaron al templo del Señor, donde Elí fue su maestro. Y él le enseñó todas las actividades que él tenía que desarrollar. Y él fue muy obediente. Samuel es un ejemplo de obediencia. Fíjense cómo estos dos personajes fueron elegidos por Dios. Uno a veces cumplía y trajo consecuencias graves, pero el otro siempre cumplió, que fue Samuel. Samuel siempre fue obediente y fue muy bendecido, de tal forma que años después, 20 años después, dice la Escritura, que Samuel logró que a través de las enseñanzas el pueblo se arrepintiera, que el pueblo llegara a Dios, que el pueblo se consagrara a Dios y que se restableciera con él esa relación. Y entonces Dios les dio la victoria y vencieron al pueblo enemigo de muchos años, que eran los filisteos. Samuel, como hemos dicho, fue muy obediente y Dios le dio muchas bendiciones. Y él tuvo la oportunidad de ser sacerdote, de ser profeta, de ser maestro y aparte juez con el pueblo de Israel. Hoy aprendimos que desobedecer a Dios trae graves consecuencias, pero también sabemos con toda la certeza de que si obedecemos a Dios, eso nos traerá bendición, eso nos trae tranquilidad, eso nos trae paz. Así es que yo te pregunto en esta
en este día, ¿qué quieres hacer? Obedecer. Tú conoces de Dios, pero ¿qué quieres hacer? ¿Quieres obedecer o quieres desobedecer? Si tú me dices, es que sí obedezco, pero a veces no, estás cayendo en el mismo ejemplo de Elí. Tú tienes que obedecer. Tú y yo tenemos que obedecer siempre a Dios. Así es que, ¿quieres la bendición de Dios? Obedece siempre. Y dices, ¿qué tengo que obedecer? Bueno, tú conoces bien la Biblia. Tú has estudiado muy bien la Biblia. Y una de estas características es de que esa personita que cree en Dios va a obedecer, en este caso a ustedes, a sus maestros, van a obedecer a Marce, que es la responsable de Dulce Refugio, y entonces vas a ser bendecido, vas a ser muy bendecido. Yo te invito a que seas siempre obediente, yo te invito a que venga bendición a tu vida a través de esa obediencia, y Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir y Dios estará contigo. Dulce Refugio, para mí ha sido un gusto haber estado contigo en este día. Pidámosle a Dios que este mensaje sea muy claro para ti y que tú siempre obedezcas a Dios. Que tú y yo obedezcamos siempre a Dios, que glorifiquemos su nombre a través de la obediencia. Dios te bendiga, échale muchas ganas, pronto nos veremos por allá, si Dios nos presta vida, y recuerda, por sobre todas las cosas, exactamente, eres amado. Hey chicos de Dulce Refugio, te invito a que escuches esta alabanza y después te la puedas aprender para cantarla. Así es que, escuchémosla. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón. Chicos de Dulce Refugio, vamos a orar. Si es que inclina tu rostro y pidámosle a nuestro Señor que nos enseñe a ser obedientes. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tus bendiciones. Ruego a ti por cada uno de los chicos y niñas que hay en Dulce Refugio. Bendícelos, Señor, bendice a sus maestros. Te ruego por Marce, Señor, que tú los guardes, y así, mi Señor, que tú nos hagas comprender que es mejor obedecerte y que tú tienes el plan perfecto y el control de todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.